Bueno, pues ya no hay más. Es un poco brusco este corte, ¿verdad? Pero bueno, es que no. En fin, es un pequeño adelanto. También estamos buscando el camino de la película, ¿no? Bueno, están conmigo dos de los participantes protagonistas en la película y bueno, la verdad es que ya he contado que hemos rodado un año, hemos rodado en Puerto Rico, en Washington, en el estado de Washington, en Virginia, en Nueva York, en Nuevo México, en Texas, en California, por supuesto, y hasta el norte, como habéis visto, el asentamiento más al norte que tuvo España, que está ya en Canadá, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia extraordinaria y ahora pues estoy intentando transmitir esa experiencia, ¿no? Ahora es quizás eso, como ya he contado, es el momento más complicado en que la película se tiene que hacer casi ya sola, ¿no? Como un guiso que ya lo has hecho todo y ya no hay que esperar a que... Y entonces tienes que tener cuidado de no estropear la película, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Es el trabajo de edición, con la música, ¿verdad? Con Jorge Magaz y con Pablo Blanco, que es el músico y el montador. Y todo el equipo que hay detrás, pues vamos dándole vueltas y vueltas a la película. Cada vez que vemos una secuencia cambiamos una cosa, ajustamos otra, la recortamos, añadimos a alguien que se nos había quedado fuera y a través de en esa cocina, ¿no? Lenta, pues van pasando los meses y la película se va haciendo, ¿no? Un poco como una olla muy, muy lenta, ¿no? La película, como ya pasó con las otras dos películas de esta que llamamos trilogía, pero fue una trilogía sobrevenida porque al principio no solo pensaba hacer una película, luego fueron dos y ahora son tres, o sea que ahora ya se puede llamar trilogía, pero bueno, es ahora. Las hemos hecho todas sin o sea, a través de aportaciones de mucha gente, de muchos mecenas, pequeños y grandes, que nos han ayudado y que han hecho posible que estas tres películas existan, ¿no? Bueno, yo sé que muchos de los que estáis aquí habéis sido mecenas y otros que no habéis sido lo vais a ser en la siguiente. Y porque estamos todavía en el proceso a la vez que se hace la película, se va completando la financiación, se van haciendo... Es un proceso que se hace todo. Yo no empiezo a rodar cuando tengo el dinero, sino empiezo a rodar y vamos haciéndolo un poco todo sobre la marcha, ¿no? Porque si no, no empezaría nunca, supongo. Bueno, y aquí estoy. Yo creo que ahora, Carlos, tú vas a hablarnos un poco de la película, ¿no? Empiezas tú. Ay, claro, sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por venir y las instituciones involucradas y a ti, José Luis, y a Manuel, que nos acompaña. Yo quería un poco, voy a hacer como una parrafada como de 5 minutos para ver si todos nos montamos después en estos elementos o en parte de estos elementos, ¿no? Esta película es fundamental. El 11 de abril todo el mundo tiene que estar en ese punto porque yo pienso que completa una trilogía que, bueno, evidentemente podría ser después una tetralogía, etcétera, pero me parece que ya se ha consolidado lo esencial. Tenemos España, la primera globalización, en donde está una película muy hecha dentro de la estela de Imperiofobia, ¿no? Es una película que acompaña mucho Imperiofobia, María Elvira está muy presente, y es una película
llena de figuras, historiadores, casi todos, que persigue demostrar, rasgar el velo. Estamos hablando, el tiempo ha pasado muy rápido y ya lo que se dice en España en la primera globalización pareciera evidente. Pero en aquel momento esa película fue y sigue siendo rompedora, en el sentido de poner anteojos acostumbrados a relatos inhabilitantes, a relatos negros legendarios, una verdad distinta. Mostrar que lo hispano no es deleznable, sino todo lo contrario. Demostrar. En Hispanoamérica es una película, a mí me asombra hasta qué punto son diferentes. Porque Hispanoamérica es una película donde José Luis ya no siente que tiene que demostrar, sino que sencillamente la demostración está hecha y lo que hay que hacer es mostrar. Y en ese mostrar se suelta mucho más, va mucho más, me parece, mucho más fluido, y la película tiene un matrimonio con la música, las imágenes, y las intervenciones son además de gente de todo tipo. Es un testimonio ya mucho más plural, ¿no? Y bueno, se pasa de los temas de imperiofobia a Hispanoamérica. Hispanoamérica, que en mi concepto, a mi manera de ver, es la obra más grande que ha hecho España, ¿no? De la cual yo soy heredero, agradecido heredero, ¿no? Y entonces, claro, el tema de los Estados Unidos y la hispanidad en los Estados Unidos faltaba, porque hay una tendencia a considerar que Estados Unidos es un país anglosajón y punto, ¿no? Y que hay hispanos en un país anglosajón. Esa suele ser un poco la visión predominante, la visión inercial, ¿no? Y bueno, cuando José Luis me habló de esta película, yo dije, oye, aquí hay que tratar de meter la tesis siguiente: lo hispano no es ajeno a los Estados Unidos. Lo hispano es absolutamente consubstancial a los Estados Unidos. Y es absolutamente consubstancial a los Estados Unidos porque el verdadero nacimiento de los Estados Unidos ocurre, esto que voy a decir es una tremendura, pero a mi manera de ver ocurre con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es decir, el resto era el embrión, un diseño embrionario, una especie de Chile atlántico, nórdico, de 13 colonias, sí, pero esas 13 colonias constituyen el 10% del territorio de lo que son los Estados Unidos actualmente. Ahora, esas colonias tuvieron una visión, tuvieron unos relatos habilitantes y, por cierto, muy dorados, pero súper dorados, y comenzaron una irradiación hacia el oeste. Y se toparon con los que sí habían estado en esos territorios desde hace tiempo y habían dejado una impronta en la cultura, en la gastronomía, en el idioma, en la toponimia, a pesar de que la densidad poblacional era relativamente baja, la impronta fue fuerte. Y lo que le ha ocurrido a todos los otros que han llegado a los Estados Unidos, que han tenido que disolverse en el crisol, en el llamado melting pot en inglés, cosa que le ha ocurrido a los que vienen de Europa. Pero a los que no venían de Europa, lo que les ocurrió fue el ser relegados o el ser exterminados, los indígenas. Y a los negros les ocurrió el ser esclavos. Pero con los hispanos se abre un nuevo compartimiento, que es que a nosotros no nos pueden borrar. Y a nosotros no nos van a borrar. Nosotros somos cofundadores, nosotros somos parte integral, nosotros no somos un cuerpo extraño de los Estados Unidos. Y en la medida en que los Estados Unidos no asuma eso, estará perdiendo una herencia preciosa que puede ayudarlos a restañar mucho ese lastre, bueno, de lo que ocurrió con los indígenas, lo que ocurrió con los negros.
puede ayudarlos mucho con ese lastre y puede equilibrarlos mucho en el sentido de nuestra manera de estar, sentir y disfrutar de la vida y muchas otras cosas. Como dato curioso, quiero comentarles que cuando las lenguas se hacen préstamos lingüísticos constantes y nosotros tomamos préstamos del inglés, obviamente, pero el inglés también toma préstamos de nosotros. Y los préstamos que toman los estadounidenses del español tienen todos que ver con el disfrute de la vida y la gastronomía. Siesta, fiesta, incluso, bueno, comida, e incluso expresiones que se saben de memoria. Mi casa es tu casa. Entonces, yo de verdad felicito a José Luis por haberse metido en esta película, que me parece que es compleja, porque a mi manera de ver, ya le preguntaremos a José Luis qué piensa, de lo que se trata es de decir que lo hispano no es ajeno, es consubstancial, y que Estados Unidos, a la larga, si todo va bien y si la hispanidad en general retoma un camino de auge, que yo pienso que lo va a hacer, los hispanos que están en los Estados Unidos tendrán una actitud completamente diferente a la que van teniendo, que es un poquito la cabeza agachada, y comenzará en los Estados Unidos no solo lo que ya vengo narrando, sino también un reposicionamiento de los hispanos dentro de los Estados Unidos. Manuel, te dejo con la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor absolutamente el estar aquí en la Consejería de Cultura y, por supuesto, en una ocasión tan especial, con un cierto, una situación emocional que Carlos maneja con total tranquilidad, porque él se ve ahí y parece que es el mismo. Yo veo a alguien que se parece a mí y yo no sé si es él o quién es la persona que está ahí. Esa es la magia de José Luis. Y en ese sentido yo quisiera hacer dos comentarios muy breves. El primero quizás es formal y va con una pregunta a José Luis, porque ya que estamos en un momento privilegiado de preestreno y ya estamos citados para el 11 de abril del año que viene, yo quería preguntarle a José Luis por la música. La música es envolvente, fascinante. Hay una reivindicación, por supuesto, de música misional, indígena, del jazz y eso es una pregunta que yo le quería hacer a José Luis, más allá de alabar el trabajo estético, el goce de los sentidos, la fotografía, los paisajes, la enormidad del paisaje de América y en particular de Estados Unidos. Yo creo que eso es una cuestión que querría escuchar más las opiniones de José Luis. Y respecto al fondo, bueno, a mí me parece, por lo que he visto y por lo que hemos compartido, que aquí hay una historia de amor con Estados Unidos. Contrariamente a lo que podría mover una opinión apresurada, hay una propuesta cultural de altísimo nivel, de alto voltaje, podríamos decir, Carlos, que encaja a Estados Unidos con lo que en verdad uno ve en Estados Unidos. El desfase entre el cómo nos ven y el cómo nos vemos, eso que llamamos la autoimagen y la heteroimagen, descubrimos con una sorpresa relativa, porque como hispanos estamos muy acostumbrados a ser mejor de lo que parecemos, a hacer un inventario de todo aquello en lo que nos sorprendemos de que hablen bien de nosotros mismos, nos sorprendemos de que vengan estudiantes internacionales, nos sorprendemos de que vengan turistas, nos sorprendemos de que del norte de Europa venga gente a aprender a ser seres humanos entre nosotros, conversando rico, que diríamos en español de Colombia. Nos sorprendemos todo el tiempo, porque la realidad es mejor
que la imagen, hay un prejuicio, hay un estereotipo. Y yo creo que, José Luis, también querría preguntarte esta cuestión. Hay un desbordamiento y una historia emocional con Estados Unidos detrás de estas vivencias que seguro que muchos podríamos compartir. El otro elemento como historiador que me parece interesante y que ya va siendo hora de que lo repitamos, tiene que ver con que nunca existió el Far West. Nunca la leyenda se debió haber comido la verdadera historia, ¿no? Estas películas, este género de la conquista del espacio vacío. Bueno, el espacio estaba muy lleno de indígenas que en casos muy notables tenían convenios, contratos y acuerdos con la corona española y, por supuesto, muchos de ellos hablaban español. Creo que el mito fundacional del oeste, que es un mito post-1846, posterior en parte siquiera a la guerra entre México y Estados Unidos, la supuesta idea de que la frontera no eran los Apalaches, no era el Mississippi, sino que era el Pacífico, todo eso creo que es muy importante de construirlo y, bueno, no seguir asumiendo esta imagen pobre y mitologizada del siglo XIX. No podemos seguir comprando el Destino Manifiesto y, bueno, todo lo que tiene que ver con esa mitología primaria de los Estados Unidos, de los padres fundadores que, como hemos visto en el avance de la película, también tenían opiniones y opiniones. Washington se forma como soldado en la frontera, pero Jefferson tiene una vinculación pragmática y emocional con Estados Unidos. Esa idea de que se puede ser un imperio y una democracia al mismo tiempo. ¿Dónde está esa cuadratura del círculo? Creo que la película lo muestra también de manera muy obvia. Y yo me quedo aquí porque creo que ahí tenemos perfiles de la película que están ahí ya. José Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas vivencias. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Música. La música para mí es lo más difícil en una película. No, hasta que no encontramos la música justa para cada secuencia, la película no está acabada. No hay compromiso con la música. O sea, hacemos cualquier cosa. Cristina lo sabe muy bien. Cuando hay que buscar música, todo el equipo se dedica a eso. Tengo la suerte de tener un músico extraordinario, como he dicho antes, Jorge Magaz, que hizo la música de Hispanoamérica y que me parece que es un trabajo excepcional. Y en esta película estamos siguiendo pues las mismas de siempre. Hay un pequeño fragmento que me llena de alegría porque es Arturo O'Farrill, que tiene una big band con la que grabamos en Nueva York, la que habéis visto ahí. Y la verdad es que fue un poco casualidad porque yo había rodado una película con su padre, Chico Farrell, hace, pues yo creo que ya casi 40 años, en Nueva York, que se llama Calle 54, en la que dirigida por Fernando Trueba. Yo había sido director de fotografía. Y la secuencia más bonita, bueno, allí rodamos a Tito Puente, a Cachao, a Bebo Valdés, a los grandes, a León Elías, Cato Barbieri, en fin. Los grandes del jazz en ese momento. Fue una película extraordinaria. Y la secuencia que más me gustó a mí fue justo, además la hice en blanco y negro, fue la del padre de Arturo. O sea que además lo que tocaban era la composición que han tocado ahora, el de Afro-Cuban Jack Suite, que es una canción que me ha encantado. Y entonces la suerte fue que al fin contactamos con Arturo
fuimos a rodar a Nueva York, le entrevistamos. Hay otros, en la película él habla de la música y de la necesidad para el jazz del Spanish single, que es la nota española, ¿no? Que sin eso, como decía Jerry Roll Morton, no habría jazz, ¿no? O sea, la verdad es que fue algo extraordinario y por eso, vamos, también decidí poner en blanco y negro esta secuencia, pues porque es más bonita y porque también me recordaba el rodaje con su padre, ¿no? En Nueva York hace mucho tiempo. Bueno, la música es, como ves, es la, no sé, para mí es más importante que el guión a veces. A veces la música, un tema me hace cambiar la película, ¿no? O sea, encontrando la música adecuada. No sé, y la música además tiene esa virtud. Hay un truco que hemos usado en Hispanoamérica, que en Hispanoamérica hay muchos espectadores que salían, la gente sale contenta de la película. Y es que hay un truco en la música que hemos utilizado solfegios, que son unas notas que en una determinada vibración, en una cierta frecuencia, que son buenas son positivas, son curativas, ¿no? Entonces hemos utilizado en Hispanoamérica están disimulados entre la película, al final. El primero, pues de ahí viene la idea en Hispanoamérica, es cuando hablamos de los hospitales, ¿no? de la fundación de hospitales en América. Entonces pensé que una música curativa iba bien para los hospitales. Pero luego aquello funcionó y pusimos hasta 6 solfegios en toda la película, ¿no? Entonces al final la verdad es que parece que eso tiene un efecto sobre el espectador, ¿no? Bueno, pues ahí, en fin, la música siempre estamos dándole vueltas a lo que sale. Y esta película tendrá, yo creo, muchas sorpresas, como lo del jazz. Hablamos de la guitarra, de la salsa. En Puerto Rico, que es una tierra de músicos. O sea, los número 1 del mundo son de Puerto Rico. O sea, no sé, es una isla pequeñita, pero siempre ha tenido las grandes figuras de la música son puertorriqueñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio de la película hay una versión del himno de Estados Unidos interpretada con un cuatro puertorriqueño. Entonces, es hacer hispanizar el himno, ¿no? Es hacer esa fusión de las cosas, ¿no? Porque el himno, pues, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Sigue siendo. Bueno, esa es la. Cuanto a música, me parece que ya lo demás es. Bueno, habrá que ver la película. A ver si estoy diciendo algo que merece la pena. José Luis, ¿qué sabor de boca te gustaría que le quedase al espectador estadounidense promedio que fuese a ver la película? Pues la verdad es que no diría sorpresa, pero en Estados Unidos he tenido la suerte de encontrar historiadores extraordinarios que han visto que ven la hispanidad como la vemos nosotros, o sea, directamente. Incluso piensan como. Yo creo que la película tendría una pregunta de fondo, ¿no? Que ¿es la hispanidad la salvación de Estados Unidos? Entonces yo creo que eso me lo han contestado muchos estadounidenses, o sea que no han tenido, o sea, es esa visión. Existe, por supuesto hay muchísima gente que no se ha enterado de nada, ¿no? Pero yo creo que cada vez más también sienten esa necesidad, porque como dice alguien en la película, o sea, cuando una familia anglosajona, angloamericana, quiere celebrar algo, se va a un restaurante mexicano. O sea,
O sea, digamos, porque no solo implica ya una comida distinta, bueno, distinta ya es, pero una forma de comerla también, ¿no? Es una forma de relación. Y, bueno, la comida mexicana, bueno, se ha extendido por todo Estados Unidos de una forma impresionante, pero también la cocina peruana en otro, digamos, a un nivel más gastronómico quizás, pero también está... O sea que realmente eso está bien porque yo creo que están descubriendo otras formas de vivir, o sea, otras formas, yo diría, de estar en el mundo, ¿no? Que es algo que nosotros ya pues, lo compartimos, ¿no? De una forma natural, pero ellos necesitan un cierto aprendizaje. Sí, me gustaría compartir una vivencia a este respecto, porque, bueno, estamos rodeados a veces de pesimistas mal informados, ¿no? Esa definición del optimista, del pesimista como un optimista mal informado nos pesa a veces. Se repite mucho este cliché de que las terceras generaciones de hispanos en Estados Unidos pierden el español, que los padres prohíben a los hijos hablar español en casa porque luego van a ser unos marginados para siempre, ¿no? Y que las terceras generaciones, que ninguna duda ocurrirá en casos significativos, pero en absoluto en todos los casos se les olvida el español. Bueno, lo que observamos en las universidades y tiene mucho que ver con los estudiantes internacionales que vienen a España. Recuerden que España es tercer país destino de estudiantes de Estados Unidos que van a estudiar al exterior, o que tenemos 80 y tantas instituciones universitarias de educación superior estadounidenses en España, cuyo trabajo es fundamentalmente que vengan estudiantes. Todos ellos yo creo que responderían a un estímulo positivo y muy favorable en relación con España y con lo hispano. Yo creo que ese es un punto que conviene resaltar como parte del inventario intelectual, cultural, simbólico que tenemos detrás. La leyenda negra no se la creen los estadounidenses jóvenes. Y en ese sentido creo que la película tiene un destino manifiesto, que es el de cambiar ese estereotipo tan aburrido, esa verdad cansada tremenda. Recordaba una anécdota de hace unos años en un programa de profesores estadounidenses en España. Venían a estudiar mejor el español y la cultura española, las culturas hispanas, las culturas en español, para ser mejores profesores allí y ganar más dinero. Esto es totalmente pragmático. Bueno, había un típico, si me permiten, aquí uso yo un estereotipo, blanco, anglosajón y protestante. Entre los alumnos había brillantes estudiantes de California, mexicanos estadounidenses, colombianos, ecuatorianos, brasileños en este caso, en este programa, pero también había un blanco, un descendiente de Jefferson en la rama de su familia más WASP, no su familia afrodescendiente afroamericana. Bueno, entonces, conversando un día, le pregunté la curiosidad de un profesor, ¿y usted por qué se ha apuntado a este programa, ¿no? ¿Cuál es un poco la angustia también del profesor, saber qué se puede hacer mejor en clase? Y me dijo con toda naturalidad que él había venido a España porque quería conocer mejor la cultura española y las culturas hispanas y hablar mejor español porque quería tener una mejor vida familiar. Porque él se casó, su esposa es una mexicano-estadounidense y por lo tanto él era una especie de vacuna contra un posible divorcio, el poder venir a cursar el programa con nosotros. Sin duda le estaba fascinado con nuestro sistema de socialización primaria. ¿Por qué conversamos en la calle? ¿Cómo nos relacionamos entre sí? ¿Por qué no tenemos timidez para hablar con los extraños?
esta serie de elementos que son los intangibles de la cultura española y de las culturas en español, que yo creo que pueden augurar, desde luego con este antiguo estudiante, un enorme éxito. Cubrimos un vacío y hay una necesidad antropológica, una conversación en marcha que, sin la menor duda, no solamente en Estados Unidos, sino en el norte de Europa y en otros sitios del mundo, forman parte de nuestras fortalezas, seguramente, ¿no, Carlos? Tú has estudiado mucho esta cuestión. Bueno, sí, déjame introducir como unos datos aquí que me parecen importantes con respecto a la lengua, ¿no? Los Estados Unidos ha sido considerado tradicionalmente cementerio de lenguas. ¿Pero de cuáles lenguas? De las lenguas de los emigrantes que vienen de Europa, ¿no? El italiano, el alemán, todas esas lenguas han terminado por desaparecer. Es decir, en los Estados Unidos hay un cementerio de lenguas europeas y también se ha cometido un asesinato de lenguas indígenas, podríamos decir, ¿no? Ahora, en este marco, el español ha persistido, el español no ha desaparecido. Voy a dar un dato que es fundamental. El 95% de todos los hispanos adultos que viven en los Estados Unidos consideran que es muy bueno saber español y que sería muy bueno que ellos supieran español. El 95%. No quiere decir que eso se traduce a que hablan español en la casa, claramente. Pero digamos, el botón está ahí para ser activado. Es decir, hay un lazo con la cultura, con costumbres, que no se ha perdido y que hay que tener clara la noción siguiente. En 1898, cuando Estados Unidos llega a Hawái, el hawaiano desaparece. Solo el 1% de la población hoy de Hawái habla hawaiano. Y Puerto Rico, que también ocurrió lo propio en 1898, todo el mundo habla español. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Todo hispano sabe que tiene una familia muy grande, que no está solo en su pueblito, que no está solo en su islita, que no está solo en su paisito. Y como no está solo, y como tiene una familia más grande y un legado importante, termina por no perder la lengua. Es decir, en Puerto Rico no les quepa la menor, solo hay 16% de los puertorriqueños a estas alturas dicen hablar inglés. En Puerto Rico durante décadas se prohibió la enseñanza formal del español. Por supuesto, apenas el supervisor se alejaba, comenzaba la clase, seguía la clase en español, que había sido interrumpida mientras pasaba el supervisor. Entonces hay que entender que en la cultura hispana hay algo muy fuerte, muy inasimilable por la cultura anglo, que tiene que ver con una serie de factores. Es una cultura muy grande. Y es una cultura, vamos a ver, de importancia continental y mundial. Y eso la gente lo sabe, aunque no lo tenga consciente, lo sabe. Entonces, el perder el español es resentido como una pérdida grande. Y ojo, de todas maneras, es verdad que a nivel de la tercera generación ya la cosa se va degradando, etcétera, pero al día de hoy, 13% de los habitantes de los Estados Unidos habla español en casa. 13%. Es decir, Estados Unidos es claramente, el español es claramente la segunda lengua de los Estados Unidos. Eso bueno, la inmigración alimentó la cuestión también, la alta tasa de natalidad también aumentó la cuestión, pero la vitalidad de lo hispano en Estados Unidos le da un color, una alegría, un dinamismo, una música, unos ritmos a los Estados Unidos que le pone unos colores un poquito menos grises. Un comentario también de experiencia que es interesante.
en un grupo de estudiantes internacionales tipo, imaginemos 30 estudiantes de 20 nacionalidades distintos, imagínense que ustedes tienen 3 o 4 estudiantes aquí en España en programas en inglés que vienen de Estados Unidos. ¿Cuáles son, Carlos, los estudiantes más motivados, los que nunca discutirían que tienen que aprender español y mejorarlo porque están en España, los que reconocen el valor del idioma español como segunda lengua global? Los estudiantes de Estados Unidos son una bendición porque motivan y justifican lo que quizás otros podrían dudar, porque vivir en España y en un determinado ambiente anglófono, y es habitual, no implica que ellos vayan a aprender español, excepto los estudiantes que vienen de Estados Unidos, que son los que marcan una pauta, son muy individualistas, son muy competitivos, son grandes estudiantes, no les quepa la menor duda. Y no va a venir, disculpen la comparación, ningún alemán a decirles que no es tan importante aprender español. Por supuesto, ellos lo saben muy bien y vienen de casa con el convencimiento, es un componente importante de la movilidad internacional. Aprender español es un pasaporte para el mundo. Yo lo diría más o menos con esa frase, ¿no, Carlos? Sí, incluso hay lo que comentabas antes, Manuel, bueno, ha habido durante generaciones que los padres no querían que sus hijos aprendieran español en Estados Unidos para que tuvieran más facilidad de integración, ¿no? Eso, por supuesto, no funcionó. Pero es que ahora en la película tenemos varios casos de esos jóvenes que no aprendieron español en casa y luego lo han aprendido ellos. Sí, yo un poco el peligro que veo es que actualmente hay como una idea de asimilación total en la matriz anglosajona, ¿no? Sin embargo, me parece que esos son esfuerzos vanos y episódicos. Fíjense que yo siempre he dicho y siempre he pensado, yo, como ustedes saben, soy venezolano, bueno, y conozco bastante Hispanoamérica, y la gente a veces piensa que los estadounidenses o lo estadounidense ha influido mucho en nosotros. Y yo jamás he pensado eso. Y voy a explicarme. La influencia, claro que nos ponemos sus ropas, cantamos sus canciones, compramos sus... Exactamente. compramos, por supuesto, compramos sus cachivaches, ¿no? Pero a la hora de la verdad, a la hora del nervio afectivo, de la decisión existencial, de la manera de estar, de servir, de comer, la gente sigue irreductible. Pero a ellos no les ha ocurrido así. Nuestra manera de entrar en los Estados Unidos sí les ha tocado el alma. Sí les ha tocado el alma. Les ha cambiado incluso las maneras de moverse, las maneras de establecer conversación. Yo sí veo que la impronta hispana en los Estados Unidos no es superficial. Y todo este tema que estaba hablando de los préstamos lingüísticos, es decir, gastronomía, maneras de estar en el mundo, disfrutar, hospitalidad, todo eso, ¿por qué se toma tanto y se usa tanto las palabras hispanas ahí? Porque no existen en inglés, no se existen, pero se sienten mejor en español. Hay otro tema que también está en la película que me parece importante. Bueno, por supuesto la gastronomía está en la película, es fundamental, ya hemos hablado un poco de la cocina mexicana. Pero hay un factor yo creo que muy importante en la actualidad y en el pasado de Estados Unidos, que es la Virgen de Guadalupe. O sea, ahí creo que, como dice un historiador en la película, dice, no es cierto que
que los españoles llevaron a Guadalupe a América. Y dice, fue Guadalupe la que llevó a los españoles a América, ¿no? Y ahora repite, y no son los hispanos los que están llevando a Guadalupe a Estados Unidos, es Guadalupe la que está llevando a los hispanos a Estados Unidos, ¿no? Y la presencia, yo eso sí que en cualquier rincón de los Estados Unidos está Guadalupe. O sea, simplemente hay que, por supuesto, en todas las iglesias, de cualquier iglesia, de cualquier rincón más perdido, o en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, da igual, siempre está Guadalupe, ¿no? Pero la presencia es tremenda en todas partes, en los parkings, en las tiendas, o sea, la presencia de Guadalupe en América es total, y incluso Trump en una aparición en la campaña electoral, me parece que era, pues salió con una gran imagen de la Virgen de Guadalupe. Y claro, eso hay que tener cuidado, porque la Virgen se pone, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un factor muy, muy importante a tener en cuenta, la importancia que está y lo que está creciendo en Estados Unidos, ¿no? Que hasta ya los cultos evangélicos y tal, si no ponen a la Virgen no tiene nada que hacer entre la hispanidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues va a ser un factor muy, muy interesante. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento de resistencia frente al mito WASP, que tiene que ver con el catolicismo popular, que es muy importante, y es muy importante en los países hispanoamericanos. Esto no es una operación de élites que se queda ahí. Recordar, por ejemplo, volviendo a las tradiciones universitarias, la Universidad de Notre Dame, que está al este de Chicago, por supuesto Georgetown, tantos otros lugares, ¿no? Pero hay una vinculación con la migración, y ahí yo creo que también quería plantear, José Luis, una cuestión creo que puede ser interesante. Lo español y lo hispano. Claro, estamos ante el hecho demográfico, económico, en la enormidad de la población de origen hispanoamericano en Estados Unidos, querido Carlos, pero se nos suele olvidar que también hay una historia importante, consolidada, querido embajador, de los españoles que han emigrado a Estados Unidos. Y yo creo que esto está bien vinculado con el tema de la película. Hay por allá como unos 600.000 españoles en Estados Unidos. Me atrevo a dar un dato de memoria, y la migración española a Estados Unidos es tan antigua como los propios Estados Unidos, desde la década de 1780. Ha sido un tema que ha interesado además mucho, tanto aquí como allá, más en Estados Unidos que en España, pero hay sorpresas enormes que tienen que ver con cómo el elemento español, no solo hispano, en la cultura popular estadounidense desde muy antiguo ha formado parte de la evolución de Estados Unidos, ¿no? Los empresarios españoles. ¿Quién no ha ido a un supermercado en Estados Unidos o incluso aquí y se ha encontrado con que hay una fábrica de alimentos que se llama Goya, ¿no? ¿Quién no conoce, en fin, productos que forman parte de la gastronomía tradicional española que están pues ya por todas partes? Hablamos de firmas globales. Sí que yo querría añadir también este elemento que tiene que ver con la presencia incluso de la migración española hispana, nuestra mezcla, nuestro propio melting pot étnico y sociocultural, que creo que también es muy importante, porque quizás estamos ante un elemento desconocido del impacto hispano y de la confluencia hispana con Estados Unidos. Estaba por aquí entre nosotros Begoña Santos del Queen Sofia Spanish Institute, y por cierto hace un trabajo absolutamente admirable en relación con la difusión de la imagen de España en Estados Unidos. Pero ese elemento de lo español
y lo hispano yo creo que también es importante ponerlo en valor en términos incluso cuantitativos, querido Carlos. A mí me gustaría un poco meternos también en un tema que es la estética de la película. Vamos a ver, aquí tenemos apenas unos abrebocas. Tenemos apenas unos aperitivos, sí, esto es más, precede el primer plato, ¿no? Yo quiero invitarlos mañana a Alcalá de Henares, donde vamos a estar trabajando fotograma a fotograma la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Vamos a estar hablando de la película José Luis, Jorge Magás y El Suscrito. ¿Qué relación tiene esto, las dos películas, ¿no? Que es el mismo escritor y cada día escribe mejor. Es decir, a mí me parece que, bueno, evidentemente yo no he visto todavía, nadie ha visto todavía We the Hispanos completa, pero he visto extractos. He visto ya el trabajo que está poniendo Jorge en esta fusión de imagen y música que hay en las producciones de José Luis. Detecto ya la densidad simbólica de cada fotograma. Fíjense, un día José Luis me dijo, ¿tú no quieres hacer el prólogo del libro sobre Hispanoamérica? Bueno, en Venezuela diríamos, muerto, ¿quieres misa? Evidentemente que le dije que sí, y aquello fue muchísimo trabajo, pero un trabajo gozoso, un trabajo exaltante, ¿no? Porque me dio la oportunidad, yo quiero decirles con toda tranquilidad, y por favor créanmelo, no es una hipérbole, yo he visto la película Hispanoamérica completa por lo menos 20 veces. ¿Por qué la puedo ver 20 veces? Porque cada vez que la veo descubro cosas nuevas, descubro un ángulo distinto a nivel de símbolos, el mero disfrute de la estética de la película. José Luis ha puesto a los hispanistas que están metidos en este tema y que están en el audiovisual, les ha puesto un listón muy alto, muy alto. Así como Elvira, por ejemplo, puso un listón muy alto en el tema de ensayo, ¿no? Y creo, por los abrebocas que he visto de We the Hispanos, la escritura se va poniendo cada vez más interesante, ¿no? Yo espero poder hacer un día un análisis de We the Hispanos como hice de Hispanoamérica, Canto de Día y Esperanza, pero yo les garantizo que nada más el primer minuto de Hispanoamérica, que quienes la hayan visto, culmina con la llegada al puerto, ¿no? Al puerto de una pequeña ciudad. Nada más ese primer minuto. Todo lo que, la fusión que hay de imágenes, texto y música que a su vez dialoga elementos europeos y elementos propios de América. O sea, yo no puedo creer que eso sea un trabajo. Es decir, o sea, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque eso no es posible coordinar de manera racional. Es decir, cuando tantos factores se juntan en este primer minuto de Hispanoamérica, yo digo, oye, ¿cómo se pudo hacer esta densidad, ¿no? Claro, yo fui analizando y me di cuenta que no podía hacer un análisis tan denso como el primer minuto, porque si no habría sido un tratado que le habría mandado a José Luis, ¿no? Y salió un prólogo bastante largo. Pero lo que me emociona de We the Hispanos es que siento que la exigencia estética y bueno, la música que está siendo poco a poco incorporada, bueno, no decae la exigencia. Y para mí, de verdad, ver las producciones de José Luis
es ante todo una experiencia estética, ante todo. Después viene un residuo intelectual, pero como ha sido portado por esa estética, de cierta forma, cuando lo intelectual llega, ya se ha asentado por vía insospechada. De verdad, perdona que te diga esto, pero es que José Luis es un maestro. Es un maestro. Bueno, no sé qué puedo decir después de esto. Sí que quizás lo que... Claro, yo construyo, digamos, el texto a base de gigantes, digamos, de gente que ha trabajado los temas, que sabe mucho, que yo no soy historiador, la verdad, no tengo ninguna formación. Y cuando conseguimos armar un poco el texto, digamos, el guión de la película, a través de muchas voces distintas, que al final lo que hago, intentando no, bueno, por supuesto sin traicionar a nadie de los que hablan en la película, sin decir algo que ellos no quieran decir, contar lo que yo quiero contar, ¿no? A través de esas múltiples voces. Y entonces, las imágenes entonces vienen después. Y son, claro, más que una ilustración del texto, digamos, son como diría el gran Nicolás Gómez Dávila, el escritor colombiano, son escolios, comentarios al texto, ¿no? O sea, pretendo que las imágenes sean no ilustración, sino comentario del texto. No siempre se consigue, a veces simplemente hay que ilustrar, ¿no? Pero digamos que esa es la idea general de la película. Y la música es, bueno, yo creo que la música lo que hace es marcar el camino, o sea, es como el camino por el que la película va a discurrir, ¿no? Esa es, digamos, si yo tuviera que explicarme algún día. José Luis, ¿cuánto va a durar la película? La parte técnica, ¿cómo la determinas? ¿Las películas son cortas, largas, salen así, tienen una gramática propia? ¿Obligan a tener un determinado metraje, un determinado duración? No, me obligo yo, en realidad. O sea, no, me obligo yo porque no quiero que la película sea muy larga. Aparte de que, claro, cuanto más larga es la película, más trabajo te cuesta mantener el ritmo. O sea, mantener el ritmo en media hora es... claro, si estás ya cerca de 2 horas, hacer que las 2 horas se pasen sin sentir, sin darte cuenta. Bueno, a mí los mayores elogios, aparte de los de Carlos, que me han hecho cuando después de Hispanoamérica o incluso de otras películas, vamos, era que casi me increpaban. Decía, pero ¿por qué es tan corta? Que dura 1 hora 55 minutos. No es tan corta. Y dice, sí, creí que era más corta. O sea, había querían que fuera más larga. O sea, no sé, bueno, ya, en fin, ya no. Entonces, bueno, hay un metraje que yo creo que es complicado de superar. O sea, yo intento que sean lo más cortas posibles. Porque como Blaise Pascal le decía a un amigo en una carta, le decía, perdóname, querido amigo, que te escriba tan largo, pero es que no he tenido tiempo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es hacerla lo más corta posible. O sea, siempre es la lucha. Me parece muy interesante la mención a los escolios y a Nicolás Gómez Dávila, que les recomendamos, por supuesto, leer. Era un bogotano muy particular, muy autónomo, muy contracultural, en el sentido de una determinada visión del mundo hispano basado en el pobrecitismo, el estereotipo negativo. Bien, él iba completamente por libre. Pero yo quisiera aquí
competir con la alabanza de Carlos hacia ti. Yo creo que hay un escenario y hay un espacio cultural, y eso me parece muy importante compartirlo, ¿no? Es que sin José Luis, ¿quién nos iba a hacer esta versión fascinante del mundo hispano y del with hispanos, del componente hispano de Estados Unidos? Y aquí yo creo que este es un motivo para tener una fiesta particular, aparte de Gloria Estefan, ¿no? Ya no, nuestra producción, nuestra industria cultural y visual superó hace ya mucho tiempo, y en general la producción historiográfica, esa especie de laboratorio del exotismo, ¿no? Tienen que venir los hispanistas, y yo tengo la suerte de ser discípulo de John Eliot, que yo creo que fue el gran hispanista británico, pero él mismo lo decía: ya no me llamen más hispanista, ya estoy aburrido, yo estudio España, ¿no? Decía él. Bueno, frente a otros que siguen con la matraca de que cuanto peor nos vaya, mejor les va a ellos, porque nos venden más libros contándonos lo malos que somos, el pecado original que tenemos o la catástrofe de estado fallido que tenemos obligación de ser, para que sigan vendiendo libros, ¿no? Bueno, yo creo que no podemos ser ingenuos en esto, y insistiría en que, José Luis, es muy importante el trabajo de alternativa cultural, me atrevo a decir hasta contracultural, en el sentido de los poderes culturales que hay en muchos sitios, y es una enorme fortuna que ya tengamos los libros que necesitamos bien escritos, los podemos leer, por supuesto, pero también documentales, películas, que en la industria visual, y ahí le voy a pedir también un comentario a Carlos, que esto sabe mucho, el español sea tan importante, las plataformas tengan que tener producción en español, o si no, pierden una enorme cantidad de negocio. Y como al final también aquí un elemento nada poético y sí muy pragmático de por qué las culturas hispanas, las culturas en español son tan importantes. Tú de esto sabes mucho, Carlos. Bueno, esto es tremendo el tema, ¿no? Yo pienso que estaba hablando con una persona ayer, postdoctorada, súper académica, etcétera, y ella me decía, estábamos hablando de libros que habíamos leído y que queremos leer y tal. Entonces, todos los libros que menciono, todos, me dijo, sí, lo he leído en diagonal, lo he leído en diagonal, o sea, no, sino, ¿no? Lo he leído en diagonal, claro, y ella es una lectora profesional. Yo pienso que, esto lo digo con un dolor enorme, pero yo pienso que la lectura está colapsando. Yo pienso que lo audiovisual va a arropar a la lectura y que los métodos de aprendizaje van a cambiar de manera rotunda, están cambiando de manera rotunda. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que se llama Notebook LM de Google, ¿no? Uno pone un video de cualquier cosa, de una conferencia, y te lo resume. Si quieres, te lo pone en podcast. O sea, dos personas que están hablando y te están poniendo muy suavecito y muy informal, te están densificando todo el contenido. Estamos ante el comienzo de una irrupción de escritura papilla y de imágenes a granel, porque, ojo, lo que viene con la inteligencia artificial en el sentido de posibilidad de creación de imágenes sin actores, sin escenarios, sino con pura programación, es brutal. Es decir, yo pienso, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver la irradiación de la cultura en español en el mundo tiene que ser completamente repensada en función de las nuevas tecnologías disponibles. ¿Por qué? Porque ya la irradiación de la cultura hispana sobre la base, por ejemplo, de la difusión de la lengua, a mí eso me parece ya que está caduco. ¿Por qué? Porque ya no vamos a entender todos con pinganillos que van a hablar mucho mejor que nosotros después de haber estudiado 3 años el idioma de destino, ¿no? Esto es, la enseñanza del idioma no va a ser
un puntal de la promoción cultural. Van a ser las series, las imágenes, los videos, cuya producción va a aumentar de manera exponencial gracias a que, así como un músico ahora puede tener una orquesta sinfónica sin haber contratado un músico, pues con las imágenes va a pasar algo semejante. Y te digo, esto a muchos les resulta aterrador. Bueno, yo no sé si es aterrador o no, el mundo es como es. Y tenemos que ver, nosotros los hispanos, we the Hispanos, nosotros los hispanos tenemos que ver cómo incidimos en la capacidad de generación de mensajes de manera eficiente para que nuestra cultura esté por los canales adecuados y los formatos adecuados, de manera tal de no quedar desplazados. Entonces, me parece que las producciones audiovisuales van a jugar un rol preponderante. Lo audiovisual en español es cada vez más importante, gracias a Dios. Hay producciones magníficas y bueno, y de la música ni hablemos. Es decir, la gente no se da cuenta de hasta qué punto el poder blando en español, a través de la música, las producciones audiovisuales, etcétera, está aumentando de manera brutal. Es decir, ya los que no somos nosotros tenemos una imagen de nosotros bastante cabal y ya no enteramente negativa, ya más matizada, ya más compleja. Bueno, esto nos aleja un poco de la película, pero la película es una producción audiovisual. Y creo que lo es de una manera muy singular, porque forma parte de aquellas producciones que cada vez que se vuelven a ver nos dicen cada vez más cosas. Y eso ocurre solo cuando el elemento del verdadero arte se ha hecho presente. Eso ocurre solo cuando en una persona se ha podido dar unos elementos de coordinación, armonización y puesta en un solo texto de factores tan disímiles que logran ponernos ante, bueno, el asombro, ¿no? Y bueno, yo creo que por allí van las cosas. Bueno, quizás a mí la inteligencia artificial ya no sé, me ha pillado un poco mayor. Pero, no sé, bueno, ahí habrá que estar atentos, ¿no? La verdad es que es... Pero vamos, nosotros seguimos con cierta inteligencia manual todavía. Y ya creo que nos va a costar cambiar de sistema, ¿no? Aunque, bueno, la verdad es que cuando... Por ejemplo, hicimos el año pasado una prueba, bueno, esto hace unos meses, una prueba de doblaje de Hispanoamérica con un programa que había, una aplicación de inteligencia, no me acuerdo cuál era. Y entonces, claro, esto te hacía que, por ejemplo, si Manuel hablaba en la película, pues te lo traducía al inglés con su acento y además modificaba la imagen y hacía que los labiales correspondieran a lo que estaba hablando. O sea, cuando había alguien con un acento peruano, pues mantenía el acento con el inglés y así sucesivamente. Tenía algunos fallitos, pero no se podían resolver, o sea que no era... Pero claro, o sea, pues, a lo mejor ¿no? Haces una cosa de 5 minutos y puede pasar, pero claro, la película de hora y media así, por muy bien que esté hecha, es increíble. O sea, no pierde la... es inverosímil, ¿no? Es porque, aunque lo logran hacer perfectamente, ¿no? Aquello de decir, bueno, pues hacemos la película así, la tenemos en inglés y ya está, doblada, maravillosa y tal. Pero al final decías, aquí o sea, no puede ser que esto... Pero claro, lo hacía genial, porque es que modificaba la imagen, los labiales para que se encajaran con
y manteniendo los acentos y la personalidad de cada uno de los que hablaban, ¿no? O sea que lo cogimos y lo dejamos. Sí, a mí una cosa que me gustaba mucho de Hispanoamérica era precisamente eso, ¿no? Que había un español, había muchos acentos del español y se entendía perfectamente. O sea, eso no pasa con el inglés, yo creo. O sea, ¿no? ¿No, Carlos? Esa facilidad de entendernos entre todos los... O sea, dentro de España se hablan españoles más distintos entre unas zonas que otras que en América a veces. O sea, no sé, es más difícil entender a un andaluz que a cualquier... Entonces, pero esa variedad, esa riqueza, lo que has dicho, Manuel, es que a mí era de las cosas que más me gustaban de la película, solo escucharla. Y además es que una vez, bueno, me puse en el coche, me puse la película así, claro, por supuesto iba conduciendo yo sin imagen, porque si no, no estaría aquí. Pero entonces, escuchando la película, era un viaje que tenía que volver a hacer a Madrid, y dije, bueno, voy a escuchar la película a ver cómo tal. Y de repente ahí me di cuenta de la multiplicidad y lo bien que funcionaban todas esas voces del español, ¿no? O sea que sí está demostrado, si es que no. Indudablemente unidad en la diversidad. El español es una lengua que tiene una fortuna, que es que tiene solo 5 fonemas vocálicos, 5 sonidos vocálicos. Estos fonemas vocálicos, A, E, I, O, U, primero están en toda la hispanofonía, digamos, en todo el oro hispánico, y son absolutamente distintos. En cambio, en una lengua como el francés hay 17. A. O sea, una cosa que es impresionante, y por cierto, una oreja hispana le cuesta mucho discernir y producir esos sonidos, ¿no? El español, junto con el japonés, por cierto, es una de las lenguas más fácil de reconocer por los aparatos de reconocimiento de voz, justamente por eso. Entonces, el tema de que nosotros a nivel fonético no tengamos mayores problemas de comprensión no ocurre en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, todos, bueno, voy a cometer un acto de incorrección política. Todos los piratas del Caribe, es decir, todas las islitas del Caribe tienen unos acentos infernales. En Venezuela, cuando mi mujer estaba metida en el tema de la interpretación, ¿no? Pero ella trabajaba francés, español, francés. Cuando venía gente de Trinidad, gente de Jamaica, gente de Granada, de Barbuda, de todas esas pequeñas islas, los intérpretes se arrancaban los cabellos. ¿Por qué? Porque el acento que ellos reconocen es el de Obama y el de la reina de Inglaterra. Y tú lo sacas de ese acento y están más o menos perdidos. Eso no ocurre entre los hispanohablantes. Yo sí pienso que hay claves de entendimiento. Yo, por ejemplo, pero son claves universales. Cualquier hispanohablante que articule y no hable y no pretenda romper la velocidad del sonido cuando habla, es comprendido por el otro. Y fíjense ustedes, nuestra diversidad aguda y que impide comprensión está limitada a comidas, nombres de animalitos y el sexo. Que claro, nos da pie a humoradas, albures que llaman en México, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que tiene el español es que tiene un vocabulario convergente, muy convergente. Y la otra cosa es que es la única gran lengua del mundo que está consensuada a nivel de todos sus hablantes, porque perdonen que haga esta aclaratoria en Madrid, pero el diccionario de la Real Academia no existe ya. Se llama Diccionario de la Lengua Española. Y su autor no es
la Real Academia Española. Es la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde hay una en cada país. Y todo ese gentío se ha puesto de acuerdo y ha generado un consenso en gramática, en ortografía y léxico, lo cual es algo brutal, lo cual no tiene ninguna otra lengua y lo cual yo considero además un acto de seguridad cultural, porque de seguridad cultural en el sentido de la plataforma hispánica como factor político, porque en la medida en que nosotros nos sigamos entendiendo, la posibilidad de que salgamos de la modorra está absolutamente vigente. Sí, quizás al hilo de merece mucho la pena que recordemos que la semana que viene tendrá lugar en Arequipa, en nuestra nación hermana del Perú, el Congreso de la Lengua Española, organizado por la Real Academia ASALE y el Instituto Cervantes, y se va a tratar, entre otras cosas, de inteligencia artificial, del lenguaje claro, que es un factor interesantísimo, la obligación de las administraciones de dirigirse a sus administrados en un español que entendamos. Esto nos toca un poco a todos, ¿no? Y otra serie de elementos, por supuesto, también vinculados, el mestizaje, por ejemplo, es otro de los elementos que trataremos allí, pero no hay otra lengua global que tenga el espectáculo fascinante de la capacidad de reunir a las academias y a la normativa del idioma para mantener su unidad, que yo creo que es el gran elemento distintivo aquí, ¿no? Con independencia del debate del español científico en la ciencia y la tecnología o tantas otras cosas que se están estudiando ahora de manera muy interesante. Pero tenemos la fiesta del español global, americano, español, la semana que viene en Arequipa. Carlos. Qué bueno. Bueno, tenemos que ir acabando. Lo único, bueno, quería recordar que, claro, yo, uno de los motivos por los que hice, no motivos, por qué hice la película este año y el año pasado, es porque el año que viene es el año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Entonces pensé que era un buen momento para, bueno, estrenar la película en España y en Estados Unidos sobre todo. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando se independiza las 13 colonias del Imperio Británico, pues al mismo tiempo que se está redactando la Constitución de Estados Unidos y que Fray Junípero Serra está fundando misiones en el territorio de lo que ahora es Estados Unidos, pero entonces era el virreinato de la Nueva España. O sea, lo que da idea que en un país que luego fue un solo país, ¿no? Es tan grande que en una punta se está fundando una nación nueva y en la otra se sigue avanzando en un trabajo que lleva siglos, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel.